Hola a todos, somos el Grupo 6 y en esta oportunidad les presentamos el tema La literatura del siglo XX. La literatura de este periodo marcó un antes y un después en la historia, ya que surgió en una época en profundos cambios sociales, políticos y culturales. En esta presentación conoceremos cómo el contexto histórico influyó en la literatura, cuáles fueron sus principales características, sus movimientos, autores más representativos y el legado que dejó la actualidad. Comencemos. Como podemos observar en esta línea del tiempo, la literatura del siglo XX se desarrolló entre los años 1900 y 1999, un periodo marcado por importantes cambios que transformaron la historia y la forma de entender el mundo. Durante este siglo, acontecimientos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los avances científicos y tecnológicos y las transformaciones sociales influyeron profundamente en la vida de las personas y, por supuesto, en la literatura. Frente a esta nueva realidad, los escritores comenzaron a romper con las formas tradicionales de escribir y exploraron nuevos estilos, técnicas narrativas y temas como la identidad, la libertad, los conflictos humanos y los cambios de la sociedad. Características y movimientos literarios. La literatura del siglo XX se caracteriza por una profunda transformación en la forma de escribir y entender la realidad. A diferencia de otras épocas, los autores dejaron de seguir las estructuras tradicionales y comenzaron a experimentar con nuevas técnicas narrativas. Entre las más importantes destacan el uso del monólogo interior, que permite conocer los pensamientos de los personajes, los saltos temporales que rompen el orden cronológico de la historia, y la presencia de múltiples narradores o diferentes puntos de vista sobre un mismo hecho. Además, los personajes adquirieron una mayor complejidad psicológica, y las obras empezaron a explorar temas como la identidad, la alienación, la guerra, la crisis existencial y los cambios sociales provocados por la modernidad. Durante este periodo surgieron importantes movimientos literarios. El modernismo, aunque nació a finales del siglo XIX, influyó en las primeras décadas del siglo XX, al renovar el lenguaje y buscar una mayor belleza estética. Más adelante aparecieron las vanguardias, como el surrealismo, el futurismo y el dadaísmo, que rompieron con las normas tradicionales y apostaron por la innovación y la experimentación. También destacó el existencialismo, que reflexionó sobre la libertad, la responsabilidad y el sentido de la vida después de las guerras mundiales. En América Latina cobró gran importancia el realismo mágico, que mezcló elementos cotidianos con acontecimientos fantásticos, presentados como parte natural de la realidad. Gracias a estos movimientos, la literatura del siglo XX se convirtió en un reflejo de las profundas transformaciones culturales, políticas y sociales de su tiempo. Cuando hablamos de la literatura del siglo XX, hablamos de una época en la que los escritores comenzaron a reflejar los profundos cambios en los que vivía el mundo. Las guerras mundiales, las revoluciones, los avances científicos y las transformaciones sociales hicieron que la literatura revolucionara hacia nuevas formas de contar historias y expresar emociones. Entre los autores más importantes destaca Franz Kafka, escritor nacido en Praga, considerado uno de los grandes representantes de la literatura moderna. Su obra La Metamorfosis, publicada en 1915, cuenta la historia de Gregor Samsa, un hombre que despierta convertido en un enorme insecto. Aunque parece una historia fantástica, en realidad aborda temas como la soledad, la incomunicación, la identidad y la alienación del ser humano frente a la sociedad. Otra figura fundamental es Virginia Woolf, una de las escritoras más importantes del modernismo inglés. Su novela La señora Dalloway, publicada en 1925, narra un solo día de la vida de Clarissa Dalloway mientras explora los pensamientos, recuerdos y emociones de distintos personajes. Mediante la técnica del flujo de conciencia, Woolf revolucionó la narrativa al centrarse en la vida interior de las personas y abordó temas como la identidad, el papel de la mujer en la sociedad y la salud mental y el paso del tiempo. Otro autor fundamental es George Orwell, reconocido por sus obras o novelas de crítica política. Su obra más famosa es 1984, publicada en 1949, representa una sociedad donde el Estado controla cada aspecto de la vida de las personas mediante la vigilancia constante y la manipulación de la información. Esta novela sigue siendo muy vigente porque invita a reflexionar sobre la privacidad, la libertad y el poder. También encontramos a Ernest Hemingway, uno de los escritores estadounidenses más influyentes del siglo XX. Su novela El viejo y el mar, publicado en 1952, narra la lucha de un pescador anciano contra un enorme pez en medio del océano. Más allá de la aventura, la obra transmite valores como la perseverancia, la dignidad y la fortaleza. Frente a la adversidad, gracias a esta novela, Hemingway obtuvo el premio Pulitzer y posteriormente el premio Nobel de Literatura. En América Latina sobresale Gabriel García Márquez, máximo representante del realismo mágico. Su novela 100 años de soledad, publicada en 1967, relata la historia de la familia Buendía en el pueblo ficticio de Macondo, mezclando los hechos cotidianos con elementos fantásticos de manera completamente natural. Esta obra revolucionó la literatura mundial y consolidó el llamado boom latinoamericano, dando mayor visibilidad internacional a los escritores de la región.
civilización. Finalmente es importante mencionar también a Albert Camus, filósofo y escritor francés. En su novela El extranjero, publicada en 1942, se plantea preguntas sobre el sentido de la existencia, la indiferencia del mundo y la libertad individual. Su obra es considerada una de las representantes más importantes del pensamiento existencialista del siglo XX. En conjunto, estos autores y autoras no solo escribieron grandes historias, sino que también transformaron de manera muy importante el entender la literatura. Sus obras continúan siendo leídas y estudiadas porque abordan temas universales como la libertad, la identidad, la justicia, la condición humana y la búsqueda del sentido en un mundo constante de cambio. Gracias a ellos, la literatura del siglo XX dejó un gran legado que sigue inspirando a los lectores y escritores en todo el mundo. Literatura latinoamericana y peruana del siglo XX. Durante este periodo, la literatura en América Latina alcanzó un gran desarrollo, pues los escritores comenzaron a retratar la realidad cultural, social y política de sus países, abarcando temas como la desigualdad, la identidad y los conflictos sociales. Gracias a ello, la literatura latinoamericana alcanzó un reconocimiento a nivel mundial. En el caso de Perú, la literatura del siglo XX destacó por dar a conocer y representar la diversidad cultural del país, además de dar voz a las comunidades andinas e indígenas. Nuestros autores reflejaron las costumbres, los problemas sociales y la constante búsqueda de la identidad peruana. Entre los autores más representativos se encuentran Mario Vargas Llosa, autor de obras como Conversación en la Catedral, La Casa Verde y su novela más reconocida, La Ciudad y los Perros, donde retrata la realidad social peruana. También destaca José María Arguedas, quien escribió Yaguar Fiesta, El Sexto y su obra más representativa, Los Ríos Profundos, donde integró la cultura andina y el mundo quechua en la literatura peruana. En conclusión, la literatura latinoamericana y peruana del siglo XX permitieron reflejar la realidad de nuestros países, además de fortalecer nuestra identidad cultural y ayudarnos a consolidar autores de los cuales sus obras siguen siendo referentes de la literatura en la actualidad. Legado, influencia y conclusión general. El legado de la literatura del siglo XX sigue vigente hasta nuestros días. Muchas de las técnicas narrativas que surgieron en este periodo, como el monólogo interior o las narraciones no lineales, continúan siendo utilizadas por escritores, cineastas y creadores de contenido. Además, las obras de esta época abordan temas universales como la identidad, la guerra, la desigualdad, la libertad y la búsqueda de sentido, que siguen siendo relevantes en la actualidad. En conclusión, la literatura del siglo XX no solo transformó la manera de escribir, sino también la forma en que entendemos al ser humano y la sociedad. Su capacidad para cuestionar la realidad, romper con las tradiciones e inspirar nuevas formas de expresión la convierte en uno de los periodos más influyentes de la historia de la literatura, cuyo impacto continúa presente en la cultura contemporánea.